noches. Mi nombre es Maricruz Galván Hernández y yo soy la directora general del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Y les doy la más cordial bienvenida al primer curso de entrenamiento en perfilación criminal, el cual tiene por objetivo proporcionarles a cada uno de ustedes los conocimientos con mayor exactitud para que puedan entender una escena del crimen. Y este curso lo dirige el doctor José Pablo Valdivia. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María y artista plástico por la Universidad Nacional de San Agustín, entrenador en kinésica y proxémica, y también es profesor de posgrado, de grado y de maestría de las universidades de México, Guadalajara, Jalisco, y es especialista en lenguaje no verbal, detección de mentiras, análisis de rostro, microgestos y grafoterapia. Cuenta también con estudios de doctorado por el Instituto de Altos Estudios en Derecho en el Estado de Jalisco, por convenio de la Universidad Autónoma del Estado de México, al cual le damos un fuerte aplauso, por favor. Bien, pero presentémonos, ¿no? Un poquito, porque como son tantos, entonces no nos vamos a demorar demasiado, ¿no? Presentarnos. Entonces, ahora sí, como de equidad de género, ya no ahora la mujer primero, no los hombres primero. Nombre y estudiante, profesional, ¿de qué rama? Soy Giuseppe Morbelli. ¿Su nombre, perdón? Giuseppe Morbelli. Giuseppe Morbelli, en italiano. Sí. Okay. Estudio en la Universidad Católica. ¿En la PUC? Sí. Okay. Y recién estoy en mi primer ciclo ¿De Derecho? Sí. Ah, ok. ¿Y por qué le interesa estos temas? Como se dice por eso? Tengo un interés por el... Por no dejar la huellas rama de en la derecho escena penal. del crimen. No, no tanto enfocarme, o sea, sé que tiene que ver mucho con el tema práctico, pero Claro. también falta mucho reforzar los aspectos también teóricos. Sé que este es un curso más práctico, pero no. Bueno, teórico y práctico, no vamos a ver, práctico, sí, pero también, otro. claro. Pero me gustaría enfocarme más en lo que es política criminal. Ah, ok, perfecto, excelente, bienvenido, Giuseppe. Mi nombre es Noé Gamarra López. No, bienvenido. Yo me dedico a hacer resguardo, entonces ya... ¿Resguardo en la Policía Resguardo de Nacional? personas. Ah, ok, Sí, seguridad personal. Sí, claro, sí. Ok, Bueno, ahorita estoy haciendo unos resguardos de camiones viales, ¿no? Estamos resguardando. Entonces estos temas me interesan, ¿no? Ya. Así llama mi currículum. perfecto, excelente, bienvenido. Mi nombre es Carolina Ortiz. Carolina Ortiz, bienvenida. Estudio en la Universidad San Martín de Porres. Martín Porres. No estudio Derecho, Ya, está bien, pero excelente. siempre me llama lo que es la carrera de Criminología. Ok, pues psicología, Turismo. turismo. Ah, bueno, está bien, por ahí también se cometen algunos crímenes. Ok, bienvenida, por favor. Mi nombre es Catherine Carvavija. Caterina, bienvenida. Estudié Derecho en 2016 en San Martín. San Martín de Porres. Después me cambié a la Universidad Peruana de Arte Orbal a estudiar Dirección de Artes Gráficas y Publicitarias, lo cual también lo dejé. Y ahora estoy estudiando inglés en idiomas católicos. ¿Y por qué el interés por estos temas? Porque yo entré a Derecho pensando que podía salir y es decir, más bien especializarme directamente en criminología y criminalística. Pero era como más como un taller. Y acá no es directamente un instituto. Una carrera de especialización, exactamente. ¿no? Sí, eso es. Y como Bueno, que algunos un sueño como el frustrado. instituto acá está trabajando algunos Sí. temas, ¿no? Por Pero no a eso nivel acá- de educación superior. Claro, y digamos. aquí me junto como que mis diplomas, especializaciones y para en un futuro tal vez presentarlo como una beca o algo. Ah, ok, bueno, bienvenido, excelente. Buenas noches, soy Charles David. Perdón, David. Charles David. Sales, David. Ah, ¿Sales? O sea, Charles como de- David. Charles, Charles sí, o como venta. Ah. David, ok. hago seguridad privada, pero soy criminólogo. Ok, Vengo a hacer estos cursos también para normar el currículum un poco más y entender los conceptos acá en qué prácticas también están usando, porque mi carrera es solo de Estados Unidos y quiero ver cómo combinan, cómo coinciden en cada lado y qué aspectos se están presentando acá que también han usado allá o son nuevos acá también. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Florida. En Florida, ok. San Diego. No, No, en perdón, Florida, eso Florida es es California. Ah,
No, otro lado de costa. la parte de Tampa. Sí, Tampa. Florida. Ah, ok, perfecto. Bueno, la criminología casi, por lo menos la que se estudia, proviene de Estados Unidos, ¿no? Sí. Mucho, ¿no? Pero se complementa también con algunos elementos culturales también del comportamiento criminal. En Cada país tiene su Sus diferente ritmo, peculiaridades, y claro. hay que adaptarse uno a Sí, es cada verdad, lado. ¿no? Inclusive lo que se le llama, que vamos a conocer también, la firma criminal, ¿no? El sign, criminal sign, ¿no? Que es la forma en que, bueno, uno opera, que es el modus operandi, pero también cómo es que dejamos ciertas marcas también que por las cuales podemos nosotros identificar a un criminal, ¿no? Y su forma de actuar, de proceder. Bueno, bienvenidos también, queremos darles también la bienvenida a los alumnos semipresenciales a este curso de perfilación criminal. Que bueno, yo les sugiero también desde donde nos están viendo que puedan tomar nota, pero que también puedan vivenciar los videos, algunas de las actividades, las páginas web que se les van a compartir y también algunas actividades que pues vamos a dejar así como un homework para las siguientes sesiones. Bueno, bien. ¿Qué le sugiere la palabra perfilación criminal? Como en inglés se dice criminal profiling, ¿sí? ¿Qué le sugiere la palabra perfil criminal? Una postura, ¿no? Algo por donde va, ¿no? Alguna Ya. característica. Características, ¿ok? Muy bien. Características. Descripción de cada crimen. Ya, del crimen, ¿ok? Conceptos que pueden desvariar de una persona regular comparado a un criminal. Pues. Ya, ¿ok? Diferenciar esa conducta virtuosa, esa conducta antisocial. Ya hay una conducta delictiva, antisocial, Otras conductas. de una persona, ¿no? En este caso de un criminal, ¿no? ¿Sí? El perfil de una persona que puede ser capaz de hacer crimen. Ok, puede ser capaz. Ok, ¿y por qué una persona puede ser capaz de cometer un crimen? ¿Y por qué todos los crímenes o los actos delictivos criminales pueden variar, pueden diferenciar unos de otros? ¿Por qué creen? Porque hay asesinatos, homicidios, hay homicidios, robos, siempre. Pero, ¿por qué no todos son iguales? Porque pienso que la característica de la vida de cada persona, ¿no? Cómo las experiencias se han ido formando desde la niñez, ¿no? Entonces, en base a eso también determina nuestro comportamiento. ¿Qué tal formación has tenido en casa familiar? Algo muy importante que está diciendo su compañero es esto precisamente, el comportamiento. Y todos nosotros nos comportamos de una manera dependiendo y dadas las circunstancias también. Entonces dejamos como una especie de huella, como una especie de hálito. Otros hoy día le llaman también, ya no en el ámbito de la criminología o del comportamiento delictivo, tienen la marca personal o el personal branding. No sé si han oído hablar ustedes de ello. Todos, sin excepción, el ser humano tiene una base de comportamiento. Todos nos comportamos de una u otra manera dependiendo de las circunstancias y también dependiendo de los estímulos o de los impulsos emocionales. ¿Sí? Bien. Quiero preguntarles también, pues, me interesa que sea interactiva esta sesión, estas sesiones que vamos a tener, porque no solamente vamos a hablar de la práctica, sino también vamos a involucrarnos un poquito, también un poquito flipper class, ¿no? De pronto que ustedes también investiguen en sus smartphones, ¿no? También algunos datos interesantes. Bien. Para nadie es desconocido que América Latina es un continente donde existe mucha violencia, ¿verdad? Los crímenes que se cometen en América Latina, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil, etcétera, etcétera, tienen sus características. Pero, diríamos, adentrándonos un poquito ya más a este tema, hablando de la perfilación criminal, ¿cuáles consideran ustedes que sean las razones? Denme unas 5 razones, así como 5 dedos tiene su mano. ¿Cuáles considerarían ustedes que fueran las principales razones por las que una persona delinque? Oportunidad para delinquir, ya, ok. Razones, necesidad. Sí, necesidad económica, Falta de plaza laboral. perdón, Plaza laboral. no hay trabajo, carencia de trabajo, ok. Algún
Trastorno. Trastorno mental, ok, ya. O físico, mental, si creo que un daño cerebral también pudiera ser, ¿no? ¿Qué más? Ganancia. Ah, Ganancia. ganancia, por ahí también, de Sí. pronto ganancia. ¿no? Corrupción. ¿Corrupción? Corrupción. Ya, ok. Corrupción. Para el gusto nomás también, porque hay gente que... Por el hace- gusto, Ah, por el gusto de delinquir, sí. Ruptura al status quo. Ya, ok. ¿Y alguna vez han sido víctimas ustedes de algún tipo de acto delincuencial? sí. Casi, sí. ¿Dónde, cuándo, cómo? En mi caso yo estaba yendo a estudiar, me bajé en el puente José y por ahí sí me paran jaladores, que son jaladores pero también son trabajeros. Entonces yo lo que hice es subir al carro, sabía que se me acercaban y me trepé al micro y me llevó a coger de un asa de una mano, de ¿Tu mochila? de un tirante y me jalaba y estaba en esa y bueno, esa vez se rompió, pero seguí. Me salvé. Y la próxima vez fue cuando a las 12 de la noche, en una parte oscura, tenía que robar carros. Entonces, para eso había cobrado. ¿verdad? Ah, ya, o sea, ya traía tu billete. Sí, Estaban haciendo un seguimiento. pero me prevenía, ¿no? Lo que hice es poner bastante sencillo en la cara. Ajá, en el Entonces, bolsillo. al momento que venían ya de lejos, tenía que tomar taxi y llegó el taxi a las justas y ya pues abro la puerta y me agarro. Y lo que hago es, ya perdiste, ¿no? La clase de bueno, agarrar el dinero, toma, ya perdí. Su poco de monedas acá donde ya agarran. En monedas, pero A eran sus monedas, chicles. monedas chiquitas. Ok. Y daba la sensación que era bastante. Ah, ok. Y se agarraron, me subí al carro, el carro me estaba esperando. Ah, ok. Y no fui. O sea, Pero Esas son las dos entonces únicas. De más el premunido. taxista también es cómplice de No, sino que sabe que roban, pero como que ya está habituado, ¿no? Ya Claro. está habituado, por eso se paró ahí, sabía que me iban a soltar. Eran 3. ¿Qué? Ese tiempo no trabajaba mucho en seguridad, tampoco no Claro. paraba, no tenía los instrumentos para defenderme, entonces... ¿Y qué sentiste aparte? Ah, ya, claro, ese momento me sentí temor, así, no, la euforia, adrenalina, las emociones. la adrenalina sí, Claro. estaba a 1000 ese rato. Y al taxista le pagué 2 soles, más porque no tenía plata, como... Claro, no te vieron que te habían Yo era testigo ya, ¿no? Así. Claro. Esa fue mi experiencia. Ok. Y lo demás es saber ubicarse, ¿no? Saber dónde andar, a qué hora, y como uno ya conoce la ciudad, qué momento es peligroso, entonces hay que saber cómo... Ok, muy bien. ¿A ti? Tomé un taxi saliendo de la Facultad de Derecho de San Martín. Allá por la Molina, ¿no? Sí, Ok. Corregidores. Entonces estaba ya por la Avenida Primavera y tomó un desvío y se subió arriba del puente. Entonces yo dije, por aquí no es. Y me dijo, no prende el carro, no prende el carro. Y entonces yo abrí el seguro. Pero igual no podía hacer nada porque el costado había como que un acantilado estaba arriba, pues. Ay, ay, Dije, ya. Volteó, me arranché el celular, pero no me arranché mi mochila. Y lo que hice fue ahorcarlo y meterle los dedos al ojo. Sí, pero sacó una pistola y me golpeó el hombro y me dijo, baja. Y como yo estaba en shock, pero no podía abrirlo, le dije, no puedo abrirlo. Me abrió y dije, gracias. Me fui. Recién lloré cuando bajé claro, las al emociones, puente. la Sí. adrenalina también, el alcohol, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Dicen que nuestras emociones duran 90 segundos, primordialmente, prioritariamente o primariamente, ¿no? O sea, cuando estamos bajo una situación de bastante estrés, un estrés incontrolable, pues actuamos, digamos, instintivamente, ¿no? Entonces el miedo, la sudoración, etcétera, varios elementos también que hacen que pues actuemos de una manera determinada, ¿no? Y a veces nos hace arriesgarnos demasiado. No, ¿qué te ha pasado? Que no te vaya a pasar. En los Estados Unidos, ¿no? Acá en Estados Unidos varias veces, pero acá también casi me matan acá. Ándale, ¿dónde fue eso? Bajando el puente ahí cerca de mi casa, era una noche feriada y no había carros en mi casa, tenía que bajar el trébol y había 8 patas ahí que estaban fumando y tomando. Como no había nadie en el paradero, justo mi amigo me estaba esperando al otro lado. Dijeron, oye gringo, ¿qué fue? No jodas conmigo, pues tenía mi cuchillo conmigo. Ah, no te metes conmigo, pues puta, me empezaron a corretear.
Y uno me alcanzó, ya lo tenía que agarrar, lo metí su cuchillo, me levanté, me tiraron una piedra acá tengo este güey, acá el piedra, acá otra vez, como 23 puntos me sacaron. Perdón. 1,5 litros, 1 litro de sangre perdí esa noche. ¡Wow! Casi me matan esa noche. Y nunca más volviste a aparecer por ahí. No, yo siempre ando por ahí, pero la cosa es que no vi caras, pues, y Claro, justo claro, no, era de noche. justo no, como yo tengo permiso de arma, no tenía, estaba en trámite porque me perdí mi Claro, tarjeta, no tenía forma de no defender. tenía mi arma, pues si no lo hubiera... Te hubiese defendido, perdón. Te hubiese defendido, ¿no? Pero igual tenía que ser lo que tenía que ser, pues. Ok. Y ahí, desde ahí ya... Y una vez también me robó la policía. Bueno, me pasa que no solamente la policía, sino también miren lo que estamos viviendo aquí en Perú. Por ejemplo, en México yo vengo un poco de la escuela mexicana, ya estoy casi 4 años aquí, retornado al Perú, y estamos trabajando también con la Policía Federal, la Policía Estatal del Estado de Jalisco. Hay el Ministerio Público, aquí también hemos dado algunas charlas, conferencias en tema de kinesia, de proxemia, de detección de mentiras, la parte del interrogatorio. Y pues es verdad que hay todo un comportamiento detrás de esto, hay unas causas, ¿no? Por qué la criminalidad o los índices de criminalidad en América Latina y sobre todo aquí en el Perú, donde estamos, han hecho que por algunos años, por ejemplo como en el año 2014, el Perú, digamos, lideraba el indicador de criminalidad y mayor índice de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto hoy día o actualmente las noticias, hay mucho feminicidio, ¿no? O mucha violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, pero bueno, con todo este panorama un poco de lo que vemos, la experiencia que hemos tenido, a mí también me acuerdo que un año que vine yo aquí de vacaciones, yo iba al sur, a Arequipa, y me asaltaron, me robaron una bicicleta y me amenazaron con un cuchillo. En Guadalajara con una pistola, ¿no? O sea, 2 muchachos y demás. Y todos hemos sido víctimas alguna vez de una situación así, que de pronto pues nos saca de onda, nos saca de sitio y de pronto no sabemos cómo actuar. Y nos preguntamos, ¿por qué es que una persona delinque? ¿Cuáles son las razones? Ustedes ya han mencionado algunas otras, una situación de necesidad, una situación de pronto de un estado mental también, o pues un policía o un político, ¿no? Que no tienen necesidad de robarnos. ¿Por qué es que se cometen tantos crímenes? Miren, es curioso, dicen los indicadores aquí en el Perú, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Información, o el Ministerio Público, o la Policía Nacional a través de la DIVINCRI también, que son las que se encargan un poco también de las investigaciones criminales. Una de las causas por las cuales se delinque en el Perú tiene sus orígenes, adivinen en dónde. ¿Dónde creen ustedes que se origina el delincuente? Hay unas teorías que dicen que el delincuente nace o se hace. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nacerá una persona delincuente o se hará? Inclinación genética, por genética también. Por genética, o sea, genéticamente uno puede ser criminal. O sea, el papá criminal, el hijo criminal, que le transmite a través de los genes, de los cromosomas, también el temperamento. el El temperamento. transcurso de crecimiento. ¿Perdón? El transcurso de crecimiento. Mientras que va creciendo. ¿Eso cómo va lo viendo determinaríamos? ¿Como la formación, la educación o qué? La formación. ¿Qué opinan ustedes? Miren, es curioso, dicen que el primer lugar ocupa de pronto el origen, la causal de la delincuencia o de la criminalidad en el Perú es la familia. O sea, en la familia hay un entorno que puede ser favorable o desfavorable. En muchos de los estudios que se han hecho con respecto del comportamiento criminal, se establece a veces un promedio, la falta de un núcleo familiar adecuado. Es decir, los maltratos, por ejemplo, a los que se somete al individuo, ¿no? Unas familias disfuncionales, familias donde la violencia es un poco el pan de cada día, ¿sí? Otro es la falta de educación. Muchos de los delincuentes abandonan la educación primaria, secundaria, ¿no? Bien. Otro, Machismo también. el machismo, la parte cultural también puede pesar, ¿no? Si es Golpea a la verdad. mamá, el Claro. hijo ve.
Pero eso se aprende, Eso, sí. esas conductas de violencia se aprenden, ¿no? Porque sí es verdad que hay países como por ejemplo Japón, que es un país de alto contexto cultural, machista también, pero los crímenes son menores, ¿no? El índice de criminalidad, es muchísimo menor, ¿no? Y son países donde reina también el machismo, ¿no? ¿Dónde? En Japón. Japón sí. Pero son países, digamos, culturalmente también Entonces, corregidas, ¿no? Entonces Claro. hay un factor cultural, educacional también, ¿no? Hay un trabajo ahí. Aquí si no hay trabajo, no hay educación familiar, no hay, digamos, una situación económica favorable, PBI, la falta de empleo. El canon para la educación es bajísimo aquí, no se invierte en la educación. Entonces ese es un factor. Pero otros factores que recientemente se han descubierto, diríamos, recientemente hablando desde, diríamos, la década de los 50 en adelante, en Estados Unidos sobre todo, se han visto, diríamos, circunscritos al ámbito también del estudio psicológico, del estudio emocional y del estudio también fisiológico, es decir, de las enfermedades mentales o de los daños cerebrales que puede tener un individuo para poder cometer un crimen. ¿Por qué? Porque si es verdad, hay un índice de maldad que ya lo vamos a estudiar también, que el doctor Michael Stone, norteamericano, de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, hace referencia a un indicador de maldad. Hay 22 niveles de maldad y que se han dividido en 3 partes. Hasta el número 12 son los asesinos que cometen crímenes, diríamos, motivados por los celos, ¿no? No tienen una psicopatía. Y después del 12 al 16, más o menos, ya lo vamos a ver también, pues son aquellos que sí detentan una cierta característica de maldad, ¿no? Psicopatológica. Y en adelante, hasta el 22, pues son todos aquellos criminales que cometen sus crímenes, valga la redundancia, pero con saña, ¿no? O sea, haciendo sufrir a la víctima y se manifiesta un desorden. Los sádicos, ¿no? Que descuartizan a sus víctimas, que las desfiguran, que las desmembran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso también. Ok, bueno. Bien, a ver, perdón. Miren este índice de criminalidad a nivel mundial. Los países en rojo son los países que tienen mayores índices de criminalidad en el mundo. Observen estos países, África, ¿sí? Europa del Este, la parte árabe también, de Asia, ¿sí? Afganistán, Pakistán, Irak, Siria. Aquí Venezuela es uno de los países de América Latina hoy día donde hay mayor índice de criminalidad. México, Guatemala, El Salvador son los países donde hoy por hoy se recuerdo Colombia también está ahí, ¿no? ¿sí? Colombia, Venezuela, ¿no? Colombia y Venezuela también, por supuesto, ¿no? Y bueno, el Perú no se salva, ¿sí? Miren, esta es una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y miren en el lugar en que nos encontramos. O sea, por cada 100 habitantes se cometen 7.7 crímenes. Pero miren en Venezuela, 89, es decir, El Salvador, Jamaica, Honduras, Brasil, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, México, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hoy estamos, pues, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pásenle por favor, ¿no? Y estas son cifras que son muy cercanas, ¿no? Entonces estamos viviendo en países donde el indicador de criminalidad es bastante alto. Entonces, ¿cuál es el papel, diríamos, del Estado, de la policía, ¿sí? Del derecho inclusive, de las ciencias psicológicas o de la psicología, por ejemplo, o de la criminología o de las ciencias forenses? ¿De qué nos sirve o qué nos ayudaría a conocer la personalidad del individuo, el comportamiento criminal? ¿Por qué es importante conocerlo, explicarlo y dar también algún tipo de solución? Miren, el estudio de la criminología, o la criminología, pretende ser también una ciencia derivada de la psicología, del derecho, de la sociología, de la antropología y demás, ¿no? Pero la perfilación criminal como tal no es una ciencia, no es una ciencia. Se ayuda de otras ciencias para más o menos dar
un acercamiento al comportamiento criminal y sobre todo dar unas pistas que nos permitan entender por qué el individuo comete un crimen y por qué un criminal se diferencia de uno u otro, para también solucionar algunos casos, ayudados también de otras herramientas como la balística, las huellas digitales, el estudio de la escena del crimen, los test psicológicos, los exámenes psicológicos, el estudio también de las huellas, de la escena del crimen, del perfil geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero es importante saber que esta es una realidad que estamos viviendo hoy por hoy, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Ustedes habrán visto, basta sintonizar la televisión y ver lo que está pasando, no solamente en América Latina, ¿no? Sino ver, por ejemplo, por qué un estudiante en los Estados Unidos, un país de primer mundo, saca su ametralladora o saca su escopeta y se mata, acecha como a 24 de sus compañeros, o sus alumnos o los profesores, ¿no? Bueno, de hecho también los criminales, los estudios de criminología o de comportamientos criminales más famosos se han dado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y claro, también en cada país, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, entonces quiero que me digan a ver qué les parece esto. O sea, hablamos también de la educación, de la familia y demás. Sí saben quién es este señor, ¿no? Mateo. Magistrado, Mateo. Ok. Bueno, y un poco de lo que han visto ustedes en las noticias, ¿qué les dice esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Este es un comportamiento criminal también, aunque no haya matado a alguien necesariamente? ¿Por qué? Porque igual está robando el pueblo, ¿no? Claro, el crimen también tiene mucho que ver, no solamente con los homicidios, ¿no? Sino también la conducta criminal. Los delitos también conllevan una suerte de comportamiento criminal. Se habla de crimen organizado, ¿no? Porque se ha comprobado que estos también estaban, digamos, en contacto con narcotraficantes y demás, ¿no? Y aunque no hayan agarrado una pistola y hayan matado, pues miren lo que estamos viviendo, ¿no? Y seguramente que ustedes han visto de los vídeos que pasan en la televisión, Los audios también. los audios y la forma de hablar y demás. Sí. ¿Qué les dice de esta persona, de este personaje? Hablan así como una camaradería, ¿no? Hermano, dicen, ¿no? Hermanito, ayúdame en esto, así, con una confianza así de amigo, así, ¿no? Sí, está Chochera. bien, pero la pregunta mía va orientada, ¿por qué actúan así? ¿Estos señores han tenido educación? Ambición. Sí, ambición. Avaricia. Sí. Sí. Ambición, ¿qué más? Y su comportamiento, Asusto el también. poder, ¿no? El poder que muchas veces se Querer enseguece a la mantener persona. presión. ¿Perdón? Querer mantener el poder. Quieren mantener el poder, Presión. su presencia, el dominio, cómo utilizaban a veces los puestos, utilizaban sus puestos de autoridad para inclusive ejercer o solicitar favores de tipo sexual, ¿sí? O inclusive, como lo decimos en el argot común, el coimear, ¿no? El delito de cohecho, activo o pasivo, ¿no? Y miren lo que estamos viviendo. Entonces estos señores, ¿qué les faltó? ¿Por qué actuaron así? ¿Cuál fue la razón? Miedo también. Miedo. ¿Miedo a qué? Porque hay influencias, por decir ya, de crímenes o organizaciones criminales que son tan fuertes ya que cuando la gente entra a poder, como Pablo dijo antes, plato o plomo, tomas o te mato, ¿no? Ajá. Y siempre me recuerdo la historia de Galán, Sí. cuando estaba corriendo para Colombia y quería hacer el cambio y no quería nada que hacer con la influencia y ¿qué pasó? Lo mataron. Ya. Y eso sí, también cuando uno entra a la política, va a entrar esa gente y le va a decir, mira, acá nosotros tenemos... O sea, esta- también se cometen crímenes en la política. acá tenemos esto corriendo ahora, vaya con nosotros o tienen que pagar las consecuencias, pues. Entonces, bastante por intimidad también, uno puede entrar directo, pero la influencia la cambia sus morales, sus pensamientos, todo Ajá. eso. El entorno entonces también nos puede condicionar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Viste, señor? Ahorita ya la comisión que está investigando, encontrado culpabilidad y demás. ¿Sí? Los mismos, ¿no? Un juez supremo que está también metido en estos actos de corrupción, ¿no? Que son también delitos, que son punibles y demás. Pero bueno, más allá de ello, el actuar, el modus operandi, que vamos a conocer, vamos a familiarizar con ese término, esa terminología, que hace referencia en la forma en la que operan.
¿no? Y este señor ha ido a dar charlas a Estados Unidos, conferencias de anticorrupción. O cuando los escuchamos, ¿no? De pronto nos damos cuenta de que, ¿qué dice su perfil criminal? A ver, échenle una leidita a esta evaluación psicológica que se hizo de estos ex magistrados. Hay manual de diagnóstico y trastornos mentales internacional por el cual se guían también las conductas patológicas o psicológicas de los individuos, ¿no? Al momento de aplicar los exámenes psicológicos, ¿no? Y también la clasificación internacional de las enfermedades mentales, porque también nuestro actuar no siempre evidencia pues, una actividad de salud mental plena. No sé si los alumnos virtuales estarán viendo esto también, pero no sé si es que, bueno, lo van a ver seguramente cuando suba la información, ¿no? Pero aquí hay una breve reflexión acerca también de las evaluaciones psicológicas de estos individuos. ¿Por qué es importante? Ahora la pregunta era, ¿por qué si se sabía más o menos esto, por qué continuaron asumiendo esos cargos? Si tenían ese tipo de perfil psicológico, ¿no? Egocéntrico, ¿no? Estas personas de baja tolerancia a la frustración, les gustaba mentir, pues, un poco empáticos, se engañaban, utilizaban a las personas, son vengativos y demás. ¿Esto qué nos dice? Que si eres inteligente puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Si eres inteligente, astuto o pillo, o criminal, o inteligente y astuto para cometer crímenes. Bueno, pero no quiero decir que nosotros tengamos ese perfil, pero si nosotros nos volcamos a vernos a nosotros mismos, ¿sí? Sócrates decía, conócete a ti mismo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Alguna vez te has sentido así, diríamos, anunciado por una rabia fuera de sí, que te ha sacado, digamos, de tu lugar de quicio? ¿Sí? ¿Alguna vez te han dado ganas de vengarte? ¿Alguna vez te han dado ganas de pronto de, no sé, de lanzarte del puente? ¿Sí? ¿Nos ha pasado alguna vez? ¿Sí? Del puente. Bueno, del puente no, pero de pronto a lo mejor te has sentido ganas de morirte. Todos hemos experimentado alguna vez el desaliento, el desánimo, ¿sí? El estrés, ¿perdón? El desaliento, claro. Pero no agarramos y tomamos una pistola y nos tiramos, nos pegamos un tiro, ¿no? Por lo general, ¿no? Bueno, hay personas que sí. O hay personas que caen más en las drogas, y las drogas también, o el alcoholismo, es una puerta también para cometer algunos otros delitos. Entonces, ¿por qué pasa esto en el ser humano? ¿Por qué es que nos comportamos de una manera violenta o podemos llegar a cometer